poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Muy buenas noches para todos los que están conectados a este servicio de nuestra comunidad. Le damos la más cordial bienvenida con sus familias, con sus amigos, que van a recibir una impartición sobre el asunto que tiene que ver con la oración, que es, el título se llama La oración es la respiración del cristiano. Los saludo a cada uno de ustedes, les deseo lo mejor y esperamos que el Espíritu Santo les dé sabiduría para recibir todo lo que tiene para cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí conectados para transmitir, para llevar el mensaje de tu palabra a cada familia, a cada persona, a todos aquellos que están caminando en tu palabra y a aquellos nuevos que no están caminando en tu palabra también. Porque es una palabra muy sencilla para todos, como dice la palabra, es para todos. La oración es la vida espiritual del cristiano. La oración es a la vida espiritual lo que la respiración es a la vida física. La oración es el oxígeno. Y esto significa que todos oramos, porque todos respiramos. No importa la creencia, y aún los incrédulos oran, porque también respiran. La palabra orar significa hablar en público, pronunciar un discurso,
dice el diccionario Larousse. Nosotros los hijos de Dios oramos, debemos orar y oramos, hablamos con Dios. Aquí estoy ahora orando, hablando en público a cada uno de ustedes, pero como hijos de Dios debemos orar según las instrucciones que nos enseñan las Escrituras. Ellas nos demandan orar con entendimiento, con sabiduría. La Biblia nos enseña que en la oración a Dios hay algo sorprendente y al mismo tiempo paradójico en apariencia. Nos enseñan que Dios es omnisciente, todo lo sabe y que Dios es soberano. Él no solo conoce las cosas de antemano, sino que soberanamente ha decretado que ocurran. Vamos a Mateo 10, 29 al 31. Dice lo siguiente: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Un cuarto es una moneda romana que equivale a una 16ª parte de un denario, y un denario era lo que correspondía al salario de un día. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La pregunta es, entonces, ¿qué sentido tiene que oremos? ¿Hace alguna diferencia el que yo ore o no? Muchos dicen que la oración no hace ninguna diferencia con excepto de lo que la oración puede causar en nosotros. O sea, que yo al orar, la oración produce en mí un cambio, tiene un efecto. Por ejemplo, yo oro a Dios para que me vaya bien en el trabajo. Entonces, esto produce en mí un cambio de actitud. Me vuelvo más responsable, más esforzado, y eso hace que yo trabaje mejor. Es decir, la oración se convierte en una muleta psicológica, pero eso no lo enseña la Biblia. Es un error pensar que cuando yo oro suceden cosas externas alrededor de mí. La oración no es un agüero, es Dios quien me sustenta a través de la oración. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Lo uno no excluye a lo otro. Es decir, la soberanía de Dios no nos quita a nosotros la responsabilidad de orar. Ni mi responsabilidad de orar le disminuye ni le quita a Dios su soberanía. Esto nos debe llevar a orar con mayor intensidad, pero a hacerlo con entendimiento, hacerlo con sabiduría. Debemos revisar las oraciones. Las oraciones del Antiguo Testamento son inadecuadas para el Nuevo Testamento. Pablo de ninguna manera pensaba que la oración era innecesaria. Él oraba desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Él no oraba para que Dios lo bendijera, oraba porque ya estaba bendecido. En el Antiguo Testamento encontramos todas las promesas sin cumplir. Son solo promesas que se cumplen después de la cruz de Cristo. O sea que en el Nuevo Testamento encontramos todas las promesas del Antiguo Testamento ya cumplidas. Por ejemplo, vamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una palabra profética del Antiguo Testamento. Miremos cómo están los verbos. Podrá, estaré, no te dejaré ni te desampararé. Son verbos que anuncian una acción hacia el futuro. Son del Antiguo Testamento, por lo tanto, aún no se han cumplido. Pero ya en el Nuevo Testamento, esta palabra profética ya está cumplida. Cristo está permanentemente con nosotros, no nos desamparará, es decir, ya estamos protegidos. Entonces debemos orar para que nos proteja. No, oramos dando gracias a Dios porque ya está con nosotros. La palabra dice, dad gracias a Dios por todo. La oración no es un pliego de peticiones. Esta es la oración en la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, ni la responsabilidad del hombre anula ni disminuye la soberanía de Dios. Pablo presenta la obra de Dios como un incentivo para que nosotros oremos.
en la santificación y en el crecimiento espiritual, el creyente es responsable de orar para el crecimiento y expansión del evangelio. Como Dios ya hizo todo por nosotros, por esta razón debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero no para alcanzar la salvación, sino para servir efectivamente en el propósito para el cual ya fuimos salvados. Miremos solamente un ejemplo que está en el libro de los Hechos. Pablo está en la ciudad de Corinto, muy probablemente experimentando cierto grado de duda en cuanto al progreso de la obra evangelística, por la dureza que ha visto en la gente, pero entonces el Señor se le aparece en una visión. Miremos Hechos 18 del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Dios asegura a Pablo que allí en Corinto había mucho pueblo. Había mucha gente suya que aún no había sido salva y que por esa razón él debía permanecer en la ciudad. La elección divina era un incentivo para que Pablo continuara en Corinto su labor apostólica. El hecho que Dios haya escogido soberanamente a todos los que han de salvarse no elimina la responsabilidad que tenemos los creyentes de predicar, porque nadie se salvará a menos que soberanamente escuche y crea el evangelio de Cristo. La doctrina de la soberanía de Dios no debe disminuir ni eliminar la responsabilidad y el celo evangelístico de los creyentes, sino más bien aumentarlo. Dios es soberano y el hombre es responsable. Hay un misterio envuelto en esto, como en muchas otras doctrinas de las Escrituras. Comprender perfectamente el modo de obrar de Dios es pretender que Él es de nuestro tamaño, o por lo menos igual a nosotros, y eso no puede ser. Él es infinitamente más grande que nosotros. Que sea un misterio no significa que no podamos comprenderlo. No, hay una gran diferencia entre un misterio y un enigma. El misterio es un océano sin fondo, es insondable. El enigma es una pared infranqueable. Para entender un misterio necesitamos revelación del Espíritu Santo. Para entender un enigma necesitamos entrar en el ocultismo. Es por esto que debemos orar al Espíritu Santo para entender los misterios de Dios a través de la revelación divina. El enigma no podemos conocer nada, no podemos ni siquiera penetrar. Esto es un misterio, no un enigma. El misterio tiene que ver con la naturaleza de Dios. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios personal. No es una persona porque Él es espíritu. Es trascendente porque trasciende en el tiempo y en el espacio. Dios es soberano, trascendente, omnipotente. Él quiere tener un trato con cada uno de nosotros personalmente. Cuando hablamos, Él escucha y se manifiestan cosas que ya habían sido creadas para nosotros. Las oraciones de cada uno de nosotros deben estar dirigidas al Dios soberano. Esto nos motiva a orar más, pues Dios es soberano. Él gobierna todas las cosas. Por eso debemos orar más intensamente. Si Dios no fuera soberano y omnipotente, no valdría la pena orar. Confiamos totalmente en Él por su soberanía y por su omnipotencia. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios está atento a la oración nuestra y nos responde. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y nos libra de todas sus angustias. Por tanto, Dios es trascendente y personal, porque cuando nosotros, los justos, oramos, Él nos escucha y recibimos el oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
La misericordia de Dios va más allá y llena el espacio que existe entre nosotros y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos recibirlas y hallarlas, ejercitando nuestro espíritu a través de la oración para acercarnos al trono de la gracia y tener contacto con nuestro Rey. Con esto, los creyentes hebreos y hoy nosotros recibimos misericordia y hallamos gracia para nuestro oportuno socorro, a fin de que podamos ser levantados. Esto solo a través de la oración lo podemos experimentar, pues ya está disponible desde antes de la fundación del mundo. Dios escucha la oración y responde. Algunos asuntos que según nuestra mirada sucederían de una manera, Dios los torna para que ocurran de una manera diferente. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos hace humildes en medio del sufrimiento y en la persecución, pero Él necesita que nosotros cooperemos con la operación de Dios. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso nos dice, humillaos. Mientras Dios opera en nosotros, es necesario y dejemos que Él opere en nosotros. Tomar la iniciativa es activo, dejarle operar es pasivo. En esto consiste nuestra disposición de estar bajo la mano de Dios, la cual es poderosa para mostrarnos que todo está ya hecho a nuestro favor. Dios anhela que nosotros mantengamos una comunión íntima con Él. Debemos orar según su voluntad y no la nuestra. Primera de Juan 5, 14 y 15 dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos plena confianza de que Él nos oye. Cuando lo recibimos, somos uno con Él. Por lo tanto, Él nos oye. Pedimos, pero según su voluntad, no en nosotros mismos conforme a nuestra mente, sino en la del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Solo debemos orar con inteligencia y sabiduría espiritual para conocer los planes de Dios y poder participar de sus planes. Él es el que obra en nosotros y en nuestras oraciones. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El hecho de que Cristo se haya dado a conocer en forma humana no disminuye su soberanía. Es muy reconfortante orar a un Dios personal. Es nuestro oxígeno, es nuestra respiración. Repito, nuestro Dios es soberano y personal. En su soberanía ha decretado que ocurran cosas cuando nosotros, sus hijos, oramos. Cuando no oramos, esas cosas no pasan. Y entonces debemos concluir que por una razón u otra, solo conocida por Dios, esa parte era parte del decreto que no ocurriera. O sea, cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta las causas para que eso no ocurra. Todo lo que pasa en el mundo tiene una causa y tanto el hecho como la causa forman parte del decreto de Dios. En el nuevo pacto, los hijos de Dios debemos orar, no solo como individuos, sino como iglesia. En el inicio de la iglesia perseveraban en la oración. Hechos 2:42. Y perseveraran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos perseveraban en 4 cosas. Como iglesia, primero, la doctrina de los apóstoles con respecto a Cristo y la iglesia. Segundo, en la comunión unos con otros, es la participación y la comunicación realizada entre los creyentes con Dios, el Padre, y con Cristo, su Hijo. Tercero, en el partimiento del pan, es la memoria que se hace del Señor con respecto al hecho de que cumplió la plena redención de Dios.
Y cuarto, en las oraciones. Es la cooperación de ellos con el Señor, que está en los cielos para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios sobre la tierra. Las dos primeras, la enseñanza y la comunión, son de los apóstoles, pero el partimiento del pan y las oraciones son de los creyentes. Para Dios solo existe una sola enseñanza revelada y reconocida por Dios, que es la de sus hijos. Hechos 4, 23, 24 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Los suyos son los creyentes de la iglesia y que habían sido separados por reconocer solamente a Jesucristo. Los habían excluido. Como sucede hoy, muchos ministros no aceptan que les hablen del reino, que les hablen de Cristo. Entonces nos separan. La religión católica nos separa porque nos dice hermanos separados. Y muchos cristianos legalistas en la religión evangélica nos separan porque decimos que somos hijos de Dios, porque somos de Jesucristo. Pablo sabía que Dios había escogido a estos hermanos desde antes de la fundación del mundo para bendecirlos con toda bendición espiritual, y amparado en esa verdad oraba. Nosotros debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, la descripción de la Escritura hace de la oración, sugiere que la pregunta no es ¿qué es la oración?, sino más bien ¿quién es el Dios a quien oramos y por qué y para qué lo hacemos? Las Escrituras nos dan tanto la simplicidad como la profundidad de la importancia de la oración. La oración no es un pliego de peticiones en vana palabrería. No es para torcerle el brazo a Dios, ni tocar el corazón de Dios para que Él haga o nos dé lo que necesitamos. Ayunamos, oramos para convencer a Dios de que nosotros necesitamos algo. Eso es innecesario. Dios ya tiene todo preparado para nosotros. Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo, de modo que todo está listo. La oración es el medio señalado para recibir comunicaciones que edifiquen e instruyan al pueblo. Debemos dedicar tiempo para hablar con Dios y acerca de los hombres. Antes de hablarle a los hombres acerca de Dios, háblele a Dios acerca de los hombres. La oración no es una tarea exclusiva de los predicadores, es para todos los creyentes. La debemos practicar todos. Nosotros, los hijos de Dios, debemos orar con perseverancia, no solo por nosotros mismos, sino por todos los hermanos en Cristo. Pero hagámoslo con entendimiento según con los modelos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo, declarando y agradeciendo por las bendiciones ya recibidas de antemano. Debemos orar como cuerpo de Cristo, corporativamente. Sin embargo, es importante que los creyentes entiendan su responsabilidad de orar corporativamente y no pensar que los apóstoles o pastores están más cerca de Dios y que a ellos los escucha, o que sus oraciones tienen más poder, pues a todos los escucha de igual manera. Al estudiar las oraciones en la epístola y al considerar frase por frase, aprendemos con mayor claridad qué bendiciones debemos afirmar para nosotros y para otros, y sabremos cuáles son los planes y gracias espirituales por las que debemos ser más solícitos. El hecho de que las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo hayan quedado registradas en las Escrituras hace ver que los favores particulares que en ellas se inspiran son los que Dios nos ha permitido buscar y obtener de parte de Él. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nuestra debilidad es nuestra ignorancia con respecto a cómo debemos orar. No sabemos ni entendemos qué clase de oración quiere Dios. Por eso gemimos y el Espíritu gime intercediendo por nosotros para que tengamos la experiencia de ser transformados a la imagen de Cristo en vida, para crecer en madurez. Sabemos que el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu humano. Ha mezclado su mente con la mente nuestra. Muchos ministros del Antiguo Testamento aseguran que debe haber un entrenamiento en la oración, y esto se aprende con paciencia, con calma y la dependencia de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que la oración es una relación establecida entre el Padre e Hijo, quienes disfrutan mutuamente de una íntima comunión. Es por esto que la mejor oración es aquella que consigue la respuesta que nace de la voluntad de Dios. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Como buenos padres de familia, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? La oración es la vida espiritual, lo que el oxígeno es a la vida natural. La oración es la respiración del cristiano. La oración inteligente que conoce los planes de Dios siempre será un medio por el cual el evangelio avanza victorioso y todos los enemigos son vencidos, de manera que sea posible tomar posesión de la herencia legítima de los hijos de Dios. En el nuevo pacto no oramos para ser bendecidos, oramos porque ya hemos sido bendecidos. No damos para que Dios nos prospere, damos porque ya hemos sido prosperados. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que es una palabra muy sencilla, pero es muy elocuente, muy diciente para aquellos que aún estamos aprendiendo, Señor. Todos nosotros, Señor, necesitamos esa revelación del Espíritu para aprender a comunicarnos contigo, Señor, permanentemente. Sabemos que tu Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu humano y por eso nuestra comunicación es permanente, 24/7. No es un asunto de orar por 2 horas, no es un asunto de orar por 8 días, ni cada periodo, no, es un asunto de estar orando permanentemente porque estamos conectados contigo. Y aunque estemos en lo profundo del mar, o en las alturas, o en el norte, o en el sur, donde estemos, tú nunca nos abandonas, tú siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Señor, por darnos este entendimiento y que el Espíritu Santo nos continúe edificando en el área de la oración. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.